bienvenidos un día más a vuestro rincón, a donde poder compartir unos minutos de charla en buena compañía, como he escuchado, como os he leído en redes sociales entre amigos, con el único objetivo de poder charlar, poder intercambiar opiniones, poder hablar de noticias, poder hablar de temas o temáticas que os resulten interesantes en el día a día. Y al final no se trata de llegar quizás o no a ninguna conclusión, sino simplemente de al menos tener la posibilidad de desconectar o de conectar dentro de otro grupo totalmente diferente, donde lo importante es la interacción, donde lo importante es poder escuchar y ser escuchados. Hoy con un tema candente, ¿no? Quiero decir, con un tema, candente en el sentido de que las redes sociales ya por sí, de manera histórica, siempre han sido un poco como ese viejo oeste, ¿no? Quiero decir, como ese lejano y salvaje oeste americano, donde prácticamente es una ciudad sin ley, ¿no? Donde todo vale, donde se puede decir casi cualquier cosa y donde a veces tenemos que sufrir o aguantar, depende de qué tipo de comentarios. Pero ¿qué hay detrás o de fondo en toda esa jungla que son las redes sociales, ¿no? Es decir, podemos controlar lo que vemos o lo que escuchamos o lo que oímos, podemos elegir. Buenas noches, Esther, bienvenida. Estamos tocando un poco pues ese tema que comentábamos en redes sociales de ese lejano oeste, ¿no? Que son las redes sociales. Y os decía un poco pues si realmente podemos elegir el círculo que tenemos, si podemos, o si hay diferentes, como se dice, ¿no? Clúster de realidad dentro de las redes sociales, donde haya gente que vive de una manera pacífica, quiero decir que se rodea de un grupo quizás sin demasiadas discusiones, en un grupo relativamente cerrado, o si es, diríamos, casi imposible, ¿no? Siempre hay alguien que se cuela y alguien que interfiere dentro de esa dinámica, ¿no? Es decir, ¿cómo se comportan las redes sociales? ¿Qué hay detrás de las redes sociales? ¿Hay intereses? ¿Hay personas que manejan, como hemos escuchado, hemos leído y hemos visto en programas, quizá las tendencias o las discusiones o las noticias más comprometidas o más candentes de actualidad en el día a día? No sé, quizás eso es un poco lo que vamos a ir hablando hoy, lo que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras, evidentemente pues con vuestras opiniones sobre vuestros círculos de influencia en redes sociales, en diferentes redes sociales, bien sea Twitter, bien sea Facebook, bien sea pues redes incluso profesionales como pueda ser LinkedIn. Yo os voy a dar mi opinión. En mi caso, pues es cierto que todavía me considero aprendiz, como casi muchas cosas, quiero decir aprendiz, porque prácticamente nunca había utilizado redes sociales, más allá de quizás redes sociales profesionales, hasta que de repente, pues como escribía, ¿no? en hilos de medianoche, pues quizá esta situación, quizá la pandemia, quizás la necesidad de contactar, la necesidad de comunicar, la necesidad de expresar, me hizo introducirme de lleno, empezar a bucear en este territorio, ¿no? tan iba a decir denso, pero a la vez que denso, también me ha llevado magníficas sorpresas, y realización de sueños que probablemente de otra manera, pues a lo mejor no podría haber hecho, ¿no? Entonces es esa dualidad entre lo positivo, entre lo negativo, que ocurre en redes sociales. Como os decía, quizá no soy un gran experto en el tema, pero sí durante estos últimos meses, desde prácticamente agosto-septiembre, que empecé a bucear, que empecé a intentar comprender cómo funcionaban las redes sociales, y a día de hoy, os digo la realidad, sigo sin comprenderlas, me ha dado para ir viendo diferentes comportamientos, ¿no? Y es cierto, que también al final del programa de hoy, como hicimos ayer, os he preparado para leer en directo un pequeño hilo del libro. Buenas noches, Nanamamur. Bienvenida a tu rincón, bienvenida a Charlas de Café. Como os decía, os voy a leer un pequeño fragmento de uno de los hilos que quizá entronca un poco con esta casuística, ¿no? o esta temática de las redes sociales. En mi caso, la verdad, como opinión, han
han sido, como os decía, positivas. Quizá también porque he intentado aislarme de todo lo que resultara realmente negativo, ¿no? Dentro de toda esta jungla, dentro de este océano en el que te encuentras absolutamente de todo. ¿Qué tal, David? Cabeza a huevo. Gracias, Majo. Entonces, como os decía, he intentado pues evadirme un poco de quizá toda la parte más negativa, más densa de las redes sociales. Creo que se puede. También es cierto que es un ejercicio de saber un poco con quién rodearte, ¿no? Pero también me sorprende cómo buceando pues te encuentras absolutamente barbaridades. Entiendo que es un lugar, esas redes sociales o las redes sociales, donde muchas veces las personas vuelcan de manera anónima, ¿no? En la mayoría de ocasiones o en muchas ocasiones es fácilmente distinguible esos perfiles. Cómo vuelcan quizá esas frustraciones diarias, cómo vuelcan quizá ese rencor, ¿no? O esos sentimientos que en el día a día probablemente no pueden expresar en sus entornos y que utilizan precisamente esas redes sociales como fin para poder lanzar todo ese tipo de mensajes. Para preparar un poco esta charla, tengo abierto precisamente Twitter en la pantalla para poder incluso leer algunos comentarios para que veáis un poco cómo está el patio. Y es cierto que, te encuentras de todo, ¿no? Quiero decir, a mí me ha sorprendido gente que evidentemente pues interactúa de manera positiva, intentando pues aportar algo a la gente que puede leer. He escuchado, pues sigo perfiles evidentemente pues que ponen frases diarias, pues un poco incluso de motivación o de autoayuda, o simplemente pensamientos reflexivos. Lo sé, por eso es el tema de hoy, quiero decir, porque entiendo que afecta, porque al final las redes sociales a día de hoy es algo tan personal, es algo que nos engancha tanto a la hora de interactuar, y os lo digo en primera persona, quiero decir, como os decía, yo era un mundo que apenas he tocado, que apenas he tenido la oportunidad de introducirme en él, y sin embargo en estos últimos meses he de reconocer que evidentemente las redes sociales enganchan porque conectan y porque te dan la posibilidad, esa ventana para poder expresar pues libremente cualquier tipo de opinión, ¿no? Y evidentemente, pues como en la vida, hay gente de todo, te encuentras gente absolutamente de todo, ¿no? Quiero decir, gente que te va a aportar cosas positivas, que están ahí pues para auténticos desconocidos, pero que con el tiempo evidentemente te van aportando cosas que pueden serte útiles, y evidentemente hay gente que su única función es verter todo lo que les sobra en la cabeza, y que evidentemente tienen ahí ese conducto, psicópatas que tienen ese conducto para poder expresar toda quizá esa oscuridad interior que llevan dentro, ¿no? Es la única manera, por ejemplo, de explicar algunos comportamientos. Yo seguí hace unos días a una cuenta que se llama Observatorio Español contra el Antisemitismo, que se dedica, pues evidentemente, por ejemplo, a rastrear y denunciar perfiles en redes sociales, pues evidentemente antisemitas, ¿no? Quiero decir, con un alto contenido de perseguir, pues hacia, en este caso, pues al pueblo judío, o de enaltecimiento, pues del nazismo, o ese tipo de barbaridades, ¿no? Y evidentemente, quiero decir, he ido leyendo algunos tweets y es de verdad, sinceramente aberrante. Tienes que tener estómago, tienes que tener bien amueblada la cabeza para leer y no vomitar interiormente, ¿no? Quiero decir, porque es absolutamente increíble lo que algunas personas llegan a soltar. Por eso creo que también tenemos que, igual que en la vida, al final, cuando yo tenía la oportunidad de asistir o de dar alguna charla a nivel de desarrollo actitudinal o personal, evidentemente, quiero decir, se habla también de la gestión de la frustración, se habla de blindarnos ante lo negativo y de entender que al final, pues como en la vida te vas a encontrar gente que te va a aportar algo positivo y gente cuya única función es destructiva, ¿no? ¿Cuál es quizás llamarlo, no, tampoco quiero llamarlo consejo, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es mi opinión? Pues evidentemente tratar de aislarse de ese tipo de personas, porque la libertad de expresión de una persona termina donde comienza mi libertad de dejar de escuchar, ¿no? Entonces, si una persona, y además en este caso en redes sociales, lo tenemos relativamente sencillo, Nana Manu, quiero decir, en un momento determinado, si yo escucho algo ofensivo, quiero decir que evidentemente es un ataque injustificado, porque al final
las redes sociales también creo que tienen su lado positivo, no solamente para poder palmear a la gente, sino también para poder discutir, para poder expresar diferentes opiniones. Creo que es un lugar que podría ser una herramienta de crecimiento personal y humano brutal. Quiero decir, es algo que no hemos tenido jamás. Pero evidentemente, quiero decir, nos tenemos que saber aislar de personas que son altamente tóxicas. Quiero decir, y esto pasa también en la vida real. Pasa en los centros de trabajo, pasa en los centros educativos, pasa en entornos donde muchas veces, buenas noches Aires, donde en muchas noches, muchos círculos cercanos te encuentras con personas altamente tóxicas, donde su único objetivo prácticamente es limitarte a ti las limitaciones que ellos tienen interiormente que proyectan en otras personas, porque en muchas ocasiones esto funciona así, ¿no? Quiero decir, seguro que habéis conocido a la típica persona en un círculo cercano. Dice, ella es súper maja con todo el mundo, pero no veas lo déspota e inhumana que es en el interior y encima va haciéndose la pobre. Pero al final, Nana Manu, esto es como la vida. Si es que es la vida, pero en este caso es una vida a través de una pantalla, ¿no? Es decir, pero es exactamente igual que en la vida. ¿Cuántas personas te habrás encontrado a lo largo de tu trayectoria o de tu vida que aparentemente te estaban dando una visión y luego era totalmente diferente? Y al final hay algo que duele mucho en el ser humano y es la traición, ¿no? Quiero decir, yo la he sufrido en muchas ocasiones de diversas índoles, algunas las he contado en algunos programas, y es quizá el sentimiento... mejor con café, muy buenas. No te preocupes, buenas noches. En este caso, como os decía, la traición es uno de los sentimientos más negativos o que más daño nos pueden llegar a hacer, porque mina algo tan importante como es la confianza en uno mismo. Es la autoestima, es pensar que el siguiente que va a venir te va a hacer exactamente lo mismo. Y evidentemente en la vida hay gente que va de cara, que va de buena fe y que va pues con la simple intención de oye, pues quizá crear contenido, de aportar algo a alguien, pues de mil maneras que pueden llegar a ser, oye, pues lícitas y honestas, y hay gente que para conseguir, depende de qué fines, utiliza todo lo contrario. Ahí tenemos que blindar nuestra actitud, quiero decir, que blindar y que intentar detectar esas personas tóxicas que al final no nos aportan nada. Y que en un momento determinado, si descubrimos lo que hay detrás de esa careta, porque al final las caretas en Nana Manu terminan cayendo. O sea, quiero decir, si algo me ha demostrado la vida en general, es que al final las caretas terminan cayendo. Es muy complicado que una persona toda la vida dé una sensación que es totalmente la contraria, ¿no? Quiero decir, es muy complicado. Por muy sociópata o psicópata que seas, en algún momento te das cuenta de que esa persona no te está aportando nada positivo, ¿no? Entonces, la diferencia es que cuando estamos en la vida real, cuando hay un contacto, cuando hay un contacto real, un contacto físico, muchas veces la ruptura de ese tipo de relaciones es más compleja porque intervienen muchos más sentimientos. Pero a nivel de redes sociales podemos tener la libertad absoluta de en un momento determinado parar y aislar a esa persona de tu entorno, como os decía. Evidentemente, las redes sociales tienen algo que debería ser, que evidentemente es la libre expresión dentro de unos canales o dentro de unos límites, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo con que dentro de la libertad de expresión cabe todo. Y es mi opinión, evidentemente. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque mi libertad termina donde empieza la tuya. Y si todo lo que yo pueda decir está atacando directamente tu honor, funciones básicas de tu persona, evidentemente hay un límite que no deberíamos traspasar. Y por eso las redes sociales, evidentemente sí tienen que ser libres de expresión, pero como os decía, dentro de unos límites. Y dentro de esos límites está mi capacidad para decidir a quién escucho y a quién no. Debo de reconocer que quizás en estos meses tampoco he bloqueado a mucha gente, pero sí alguna. ¿Por ir en contra de mis opiniones? No, porque entiendo que habrá gente que sea afín a mi manera de pensar o a mi manera de entender o a mi manera de ver la vida, y habrá personas, evidentemente, pues oye, que me llaman cabeza a huevo y no pasa nada. ¿Me explico? Quiero decir, y oye, pues cada uno con su borrica. ¿Me explico? Quiero decir, depende de cómo dejas que te afecten las cosas, ¿no? Quiero decir, te las puedes tomar con humor,
te las puedes tomar evidentemente como un ataque personal, y si es un ataque personal, ahí debemos de protegernos lo más valioso, que es nuestra propia actitud, ¿no? Y aislarnos de ese tipo de personas tóxicas. Eso entra dentro de las relaciones, ¿no? De las relaciones tanto virtuales como reales, por así decirlo, dentro del mundo no virtual. Sin embargo, os decía, quiero decir, para mí las redes sociales deberían o podrían ser una herramienta tan estupenda, tan bonita, para poder conectar, quiero decir, para poder compartir situaciones como, por ejemplo, esta, ¿no? Quiero decir, hace 2-3 días, el lunes, hablábamos de los 80-90, ¿no? Quiero decir, de todo lo que significaba esa época, a nivel de música, a nivel de películas, a nivel de cómo muchas veces, si te trataban de localizar, pues no podían, porque si habías salido de casa ya era imposible, porque no había móviles, era quizá otro tipo de vida radicalmente diferente, ¿no? Y hablábamos de ese momento, ¿no? Sin embargo, no teníamos esta capacidad que tenemos ahora de poder interconectar, y no teníamos esa capacidad para poder hacer un programa como este o para poder conectar con amigos que se iban quizá a la otra parte del mundo. O sea, quiero decir, tenemos algo que como herramienta es probablemente una de las mayores revoluciones que ha tenido la humanidad. Y dentro de todo eso entendemos que hay y va a haber un porcentaje de gente que evidentemente es nociva. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de aislarse. Y a partir de ahí es intentar crear un círculo, no te voy a decir afín, porque como os decía, tampoco se trata de que te den la razón en todo, pero sí de blindar a algo que te pueda afectar a ti personalmente a nivel de ataques, ¿no? Que decía, a nivel de personas que no tienen esa empatía necesaria como para pertenecer a un grupo de gente que busca fines en común. Yo la veo, por ejemplo, en mi opinión en redes sociales es, al final, y podéis opinar evidentemente libremente, quiero decir, aquí se unen diferentes motivos, ¿no? Utopía, las redes sociales, voy leyendo, cosas que me vais poniendo. Están para beneficio de los que ya sabemos, el resto solo podemos disfrutar de ellas para sacar el mejor de los beneficios, aunque algunos lo usen para otras cosas, pero como herramienta bien usada por quienes sabemos usarla es genial o debería, pero con cuidado, hay muchas páginas fraudulentas en su contenido, pero esto es el mundo. Quiero decir, al final, fraude siempre ha habido, estafa siempre ha habido, personas que utilizan una puerta trasera para colarse e intentar jugártela, siempre ha habido. La diferencia es que ahora la cantidad de gente con la que puedes conectar o con la que puedes interactuar es prácticamente infinita, ¿no? O relativamente, casi infinita, porque creo que nos movemos al final dentro de unos círculos determinadamente limitados, ¿no? Pero al final todo esto depende de cómo tú la quieras usar, y dentro de cómo tú lo uses tienes ese círculo que evidentemente es con el que vas a interactuar en el día a día. Pero para mí, como os decía, es una herramienta brutal, es una herramienta que nos permite poder intercambiar, poder involucrarte en foros y discutir de temáticas absolutamente diferentes, poder aprender, es el conocimiento. Es decir, es una herramienta, como estaba diciendo Carlota, quiero decir, que te permite a día de hoy, con un solo clic, poder aprender de cualquier temática diferente, poder interactuar con cualquier persona diferente. A mí me permitió, a un desconocido, y os pongo el ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo ponía un tuit esta tarde o esta mañana dando mi reconocimiento o mi agradecimiento personal, en este caso al coronel Pedro Baños, porque le había... yo no sé cuál es la manera de contacto, ¿no? Quiero decir, el único contacto que tenía era Twitter, y le envío un Twitter, ¿no? Oye, pues mira, me gustaría, estoy preparando un programa pues, sobre política, sobre democracia, sobre el estado actual. Y, oye, entiendo que a lo mejor no es el medio, entiendo que a lo mejor, oye, pues me gustaría, si fuera posible, contar contigo. En muchas ocasiones, y ahí te das cuenta también de las personas, ¿no? Quiero decir, en muchas ocasiones hay personas que nos intentan transmitir una cosa, pero luego la realidad es otra, ¿no? Y te transmiten la cercanía, te transmiten y tal, pero luego no contestan, ¿no? O luego te ignoran, o luego pues es como tengo mucha carga de trabajo y a lo mejor no me ha dado tiempo a ver tu comentario. No deja de ser una excusa, ¿no? Quiero decir, porque sin embargo, esta persona, pues oye, se ha dedicado, ha tenido 10 segundos, él o cualquiera de las personas que trabajan con él, para enviar un correo electrónico y decir, hey, lo siento, la agenda es súper ocupada y quizás en algún otro momento, más adelante, podamos hacer algo. Perfecto, ¿no? Quiero decir, este es el reflejo de las redes sociales. Te permiten a una persona que quizás
antaño no soñabas con poder interactuar o con poder contactar o con poder intercambiar ni siquiera una palabra, un correo electrónico, a día de hoy te permite poder intercambiar o conectar con ellas y que pueda tener la posibilidad de que al final existan colaboraciones. Te abre un campo infinito que antes no teníamos. Pero evidentemente dentro de todas esas ventajas, dentro de esas ventajas que está la interacción, que está el aprendizaje, que está el poder, para mí, bajo mi punto de vista, las redes sociales podrían llegar a ser un elemento transformador de la sociedad, sin muchos influencers, sin muchas personas que realmente tienen la capacidad a día de hoy para influenciar en otras, tuvieran esa visión de poder, de manera política, de manera desinteresada, poder fomentar valores, poder fomentar, ser ejemplo para que otros muchos más jóvenes lo siguieran, es una herramienta absolutamente brutal, ¿no? Que tiene, evidentemente, sus puertas traseras, como es lógico. Claro, pero evidentemente también tiene sus trampas, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido de que evidentemente las redes sociales también están manejadas y no es casualidad que en determinados días, a determinadas horas y en determinados momentos se generen auténticas discusiones ideológicas y políticas que empiezan y desaparecen como auténticos bombazos, ¿no? Que un bombazo y a determinadas horas ¡pum! Se lía pues discusiones absolutamente brutales que enfrentan siempre a dos polos totalmente distintos. ¿Creo que esto es orientado? Por supuesto que sí, evidentemente es orientado porque políticamente es mucho mejor tener una población dividida y cuanto más dividida y si es posible microdividida, quiero decir que no sea solamente entre dos secciones, sino entre muchas secciones dentro de las dos que hay, pues evidentemente es mejor. Evidentemente, bajo mi punto de vista, es mejor para ellos, porque una sociedad polarizada es una sociedad evidentemente confrontada y que no llega a puntos en común, ¿no? Dice, también me refiero a cómo acondicionan a los jóvenes. Voy por ahí también, que únicamente se dejan a los hijos. Es lógico. Pero hablábamos ayer de esto, ¿no? Quiero decir, hablábamos del tema de educación, lo comentaba cuando hablábamos del proyecto Valora, ¿no? Las redes sociales es tan complicado, evidentemente, el acotarlas, que en cualquier momento, o sea, quiero decir, existe peligro de que un niño, es lógico, pero en 24 horas del día es muy complicado que no puedan entrar, ¿no? Tiene que haber quizás, bajo mi punto de vista, un proceso de precaución, ¿no? Quiero decir, de educación. ¿El problema cuál es? Que no hay, en muchas ocasiones no existe esta educación o prevención en redes sociales. Es decir, como bien habéis dicho, y lo hemos comentado también, en muchas ocasiones muchos jóvenes se educan delante de una pantalla. Y pueden tener la suerte de que lo que busquen sea positivo para ellos y en muchas ocasiones no. ¿Qué es lo que genera? Quiero decir, si tú dejas a un niño o a un joven todo el día delante de una pantalla de YouTube, delante de una pantalla de Twitter, delante de una pantalla de una persona que se dedica a lanzar opiniones, evidentemente, estás dejando que tu hijo sea directamente influenciado por otra persona que no seas tú, a nivel de núcleo familiar. Con lo cual estás dejando que probablemente ciertos valores estén entrando en esa persona, es decir, haya otro tipo de personas que están inculcando ciertos valores emocionales que no es el propio núcleo familiar. Y esto es lo que pasa, ¿no? Quiero decir que evidentemente hay muchos jóvenes que crecen, no es que crezcan desestructurados bajo mi punto de vista, no, lo que crecen es con una baja autoestima. ¿Por qué? Porque han crecido delante de una pantalla cuando han intentado interactuar en redes sociales, y esto había un hilo que si queréis lo puedo leer luego también, precisamente que va sobre esto, ¿no? Quiero decir, hay un hilo en el libro que se titula Dame un like y que precisamente habla de esto. Habla de esto en el sentido de que muchos jóvenes, el peligro que tienen es de depender de la dependencia, de necesitar un like para potenciar su propia autoestima, para alimentar ese ego que muchas veces le han convencido que tiene que tener
para poderse adaptar, para poder encajar a un grupo social, ¿no? Y si no tienes muchos seguidores, oye, es que no eres tan majo, es que no eres tan guay, es que no encajas, ¿no? Entonces, ese es el peligro, ¿no? Quiero decir, el peligro de las redes sociales y de Internet en general. Pero ahí tiene que estar. Por eso, ayer lo comentaba por encima, ¿no? Quiero decir, ahí hay una doble función, que es la función familiar, donde tiene que haber una orientación, donde tiene que haber una comunicación, donde se le tiene que anticipar qué negativos y qué cosas se va a encontrar esa persona, ese niño, para que tenga la capacidad de, cuando se lo encuentra, poder tener diferentes opiniones, ¿no? Yo hay algo que le digo siempre a mi hijo, ¿no? Quiero decir, y evidentemente no sé si a lo mejor está viendo este programa, porque hay muchas noches que se conecta. Hola. Entonces, y podrá decir si es verdad o no. Siempre le digo lo mismo. Cuando escucho una opinión, cuando veo una noticia de alcance nacional que sale en todos los medios, o que salen en algunos medios, o que algún compañero le dice, siempre le comento lo mismo: no entres al juego. Quiero decir, intenta, antes de construirte una opinión, intentar buscar fuentes diferentes para saber qué ocurre con ese suceso. ¿Por qué? Porque si no, estamos dejando solamente que nuestra opinión se conforme en base a una sola fuente, en base a un lado. Y siempre, de cualquier hecho, hay diferentes puntos de vista. Y la amplitud de poder ver los diferentes puntos de vista es lo que te va a hacer crear una opinión mucho más objetiva y sobre todo un carácter emocional mucho más, no individualista, sino individual, fuerte, a la hora de no verte manipulado o coaccionado por encajar en depende de qué tipo de grupos. Te hago una pregunta. ¿La tecnología avanza a pasos agigantados? ¿Estamos nosotros preparados o adaptados a esa rapidez? Absolutamente no. Absolutamente no. Bajo mi punto de vista, no. ¿Pero por qué? Porque la tecnología en los últimos años siempre va un paso por encima, ¿no? Es decir, va un paso por delante. Pero ahí, por eso es mi opinión. Quiero decir, ¿estamos preparados para todo lo que se nos viene? No. Pero es que os pongo un ejemplo. Y yo, cuando he discutido sobre esto con algunas personas en algunos foros, se echan las manos a la cabeza, ¿no? Y yo les digo, vamos a ver, ¿estáis preocupados por los Uber y porque hay determinadas nuevos medios que están quitando empleo, ¿no? Digo, sin embargo, veo pocos comentarios o veo pocas reflexiones orientadas a que en un año, en cuanto el 5G esté plenamente funcionando, sea funcional al 100% y dé la posibilidad de que existan coches autónomos, ya el problema no va a ser Uber, como que le estén haciendo la competencia a los taxis. El problema es que se cargan a todos los transportistas. Taxis, Uber, camiones, conductores de tren, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque evidentemente, si tú eres una multinacional, tienes 1000 camioneros y puedes poner el 5G en todos los camiones y evidentemente no necesitar conductores, ¿para qué los vas a querer? ¿No? ¿Os habíais parado a reflexionar sobre esto? O sea, hay sectores que evidentemente van a desaparecer y van a desaparecer de manera abrupta. Quiero decir, el problema es que no se está educando a la sociedad para prepararse. Es decir, si yo sé que va a venir una revolución tecnológica en el transporte, por ejemplo, sé que voy a tener que prepararme, voy a tener que adaptarme, o voy a tener que reciclarme o reinventarme para poder involucrarme en el mercado haciendo otra cosa diferente, o en el mismo mercado haciendo otra cosa diferente a lo que estaba haciendo. Pero si no hago absolutamente nada, el golpazo va a venir cuando, por ejemplo, en este sector, como os decía, y es un ejemplo, y es una opinión personal, es una visión, ¿no? Las pruebas atropellan o se espiñan. Sí, pero se espiñan, pero ¿por qué todavía no estaba funcionando ese operativo al 100%? Porque la tecnología 5G todavía no estaba. O sea, date cuenta de que con la tecnología 5G el coche autónomo ya es una realidad. Entonces, evidentemente, no te digo que vaya a ser de un año para otro, pero de aquí a 5 años vista vamos a ir viendo el tema de los coches autónomos. Entonces, para mí es un segmento que repercute directamente a cientos de miles de personas y que en un momento determinado se van a encontrar, no te voy a decir de la noche a la mañana, pero casi, sin empleo, sin formación
y sin tener quizás una alternativa para poderse reenganchar al mercado laboral. Y esto que puede ocurrir con el sector transportes, puede ocurrir en otros muchos sectores donde la tecnología esté avanzando de manera más rápida que la propia renovación o adaptación del ser humano. Estoy hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿vale? Quiero decir, son temas apasionantes. Quiero decir, hemos empezado, por ejemplo, por el tema de redes sociales, por el tema psicológico de cómo hay personas que evidentemente utilizan estos medios para hacer daño, quiero decir, para verter bilis, pero es que esto lo vemos incluso en políticos, ¿no? Que si hay políticos, y no quiero entrar porque parece que... pero hay personas que evidentemente utilizan su cargo público, su cargo político para, de manera constante, verter bilis y generar esa polaridad, evidentemente, esa polarización, esa discusión, ese ambiente enrarecido, esa división que al finalmente es lo que a ellos les interesa, ¿no? Y hemos acabado hablando del 5G y ahora, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial. Evidentemente, la inteligencia artificial como tal, quiero decir, está siendo o es o puede ser beneficiosa para el ser humano, absolutamente. Pero ¿dónde está el límite? ¿Quién pone el límite? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo, y a lo mejor parece conspiranoico o no, depende. Hay veces que estamos asistiendo a una revolución tecnológica tan grande que lo que hace 10 o 15 o 20 años podría parecer ciencia ficción, a día de hoy son absolutas realidades. Entonces, ¿dónde puede llegar? ¿Dónde está el límite de la inteligencia artificial? ¿Conocemos todos los aspectos de la inteligencia artificial para garantizar la seguridad, la supervivencia del ser humano frente a la inteligencia artificial? Yo no lo tengo tan claro. Evidentemente, es una opinión personal. Vuelvo a repetir, como decía estos días, ni soy un gurú, ni soy un científico, ni soy quizá Stephen Hawking, ¿no? Para saber realmente... Pero, bajo mi punto de vista, y viendo, evidentemente, el nivel medio de las personas, que no somos genios tampoco, entiendo que la inteligencia artificial no tenemos el pulso demasiado tomado para saber hasta dónde nos puede llevar como civilización. ¿Por qué? Porque es como las redes sociales. Las redes sociales pueden estar hechas para bien, evidentemente, para generar algo positivo, para generar una interacción y una mejora social brutal, pero mal gestionadas pueden hacer mucho daño a las personas, como vosotras mismas o vosotros mismos estabais comentando. Ataques individuales, sentirte aislado de la sociedad. Por eso es importante tener un grupo bien establecido, saber, evidentemente, quiero decir, cuál es tu lugar dentro de las redes sociales, dónde entrar y dónde no entrar, cuáles son qué es lo que buscas en redes sociales, y sobre todo yo creo que tener intuición para saber con qué personas te rodeas, ¿no? Pero bueno, más allá de, como os decía, porque intento que no se me vayan los dos temas, ¿no? Quiero decir, pero igual que las redes sociales pueden tener su lado positivo y su lado negativo, pero es una jungla, como decíamos al principio, la inteligencia artificial es un arte difuso ahora mismo, donde no sabemos exactamente hacia dónde nos va a llevar. Sabemos que está prácticamente presente en absolutamente todo. Está tan presente que cuando acabamos el vídeo del lunes, que colgué el vídeo en YouTube, en apenas 1 minuto y medio, ese algoritmo, esa inteligencia artificial ya había detectado todas y cada una de las canciones que habíamos ido escuchando en el programa y silenció automáticamente el programa. En apenas 3 minutos. En apenas 3 minutos. O sea, imaginar si no somos conscientes de lo que estamos rodeados a nivel de inteligencia artificial. O sea, imaginaros. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, pues es algo que tendremos que ir viendo. El futuro... había una compañía que decía, el futuro puede ser maravilloso, ¿no? Ready, ¿no? Vamos hacia él. Sí, el futuro puede ser maravilloso, evidentemente, y tiene seguramente sus luces y sus sombras. Lo que sí que creo es que es necesario que demos un salto evolutivo como personas, un salto evolutivo hacia la empatía, hacia el contacto, hacia la sociedad, hacia lo que es ser social, hacia lo que nos hace ser humanos. Y donde evidentemente, y esto a lo mejor suena súper políticamente incorrecto, hay personas que no encajan y hay personas que no pueden vivir en sociedad. Y si hay personas que no pueden vivir en sociedad, bajo mi punto de vista, y a lo mejor suena muy radical, no deberían vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque evidentemente son dañinas para la sociedad. Y es mi opinión, ¿eh? Es absolutamente mi opinión.
Yo cuando leo, por ejemplo, en redes sociales o en noticias que un grupo de 4 personas agreden sexualmente a una mujer en Canarias, pues pienso, ¿estas 4 personas merecen vivir en sociedad? No, no merecen vivir en sociedad, no merecen. ¿Tú meterías en una pecera con peces normales, meterías una piraña? Pues esto es lo que muchas veces hablamos, decimos, ¿no? Y parece que somos radicales o que somos fascistas, como dicen ahora, ¿no? No, pues oye, no es que yo me considero súper liberal, pero entiendo que hay personas que no encajan dentro de la sociedad y que evidentemente no pueden vivir dentro de la sociedad. Y entre eso, evidentemente, ahí sí que debería actuar. En este caso, por ejemplo, también las redes sociales, no censurando por dar una opinión política o no, sino censurando comportamientos de cuentas que evidentemente se dedican a difamar, a atacar y a, evidentemente, hacer daño a personas que probablemente lo único que buscan es poder interaccionar con otras. Son hilos, o sea, son finas líneas que evidentemente estamos constantemente pisando, ¿no? Pero en diferentes sectores, redes sociales, tecnología. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que nos está pillando todo de golpe, ¿no? Y encima, bueno, pues ahora tenemos un poquito más de tiempo para pensar, ¿no? ¿Qué me decís por aquí? ¿Y quién dice que la piraña no es la normal y el resto no? Sí, o sea, vamos a ver, cuando hablo de pirañas, o sea, cuando hablo de pirañas, hablo de salvajes, ¿no? Quiero decir, hablo de salvajes. Hablo de lo que se llama, de lo que a día de hoy todavía sigue siendo tabú en la sociedad, ¿no? Es tabú, por ejemplo, decir que a una persona que abusa sexualmente de un niño se pueda pedir la pena de muerte instantánea para esa persona. Pues para mí sí. Para mí sí, y a lo mejor, oye, ahí yo soy piraña, porque porque no soy políticamente correcto. Pero si tengo una persona que puede poner en jaque lo más sagrado que tengo, que es un hijo, evidentemente no lo quiero. No lo quiero. Y creo que ahí quizás sea piraña. Pero cuando me refiero a piraña o me refiero a ese tipo, a ese ejemplo que os ponía, es a personas que evidentemente no tienen ya no empatía, sino que tienen todas las características psicológicas o sociológicas para no querer convivir en sociedad, sino querer destruir la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de personas, bajo mi punto de vista, no tienen cabida dentro de una sociedad sana y normal. Y en el momento que se fuera contundente con ese tipo de comportamientos, probablemente, ese tipo de comportamientos tendieran a descender. Ahora, si el precio que tengo que pagar por hacer algo es bajo, o es tabú, o no se dice, o no se condena de manera demasiado contundente, pues se está dando pie o alas a que otras personas puedan copiar esos ejemplos para poder hacer exactamente lo mismo. Porque lo vuelvo a repetir, las personas, el ser humano, somos absolutamente influenciables y influenciadores. Todos, absolutamente todos. Todos. Lo único que tenemos que elegir es de quién nos influenciamos y cómo influenciamos. Cuando dejas que alguien te influencie, lo primero que tienes que pensar, y sobre todo también en redes sociales, es saber si te está aportando algo positivo o si te está aportando algo negativo. Si no te está aportando nada positivo, automáticamente lo positivo que tienes en redes sociales es que tienes un botón para que esa persona no pueda interactuar más contigo. Eres intolerante, estás bloqueando personas. Estoy bloqueando personas que evidentemente atacan contra mi sistema de valores o de creencias, y evidentemente que no tengo por qué aguantar, y tengo esa posibilidad de poderle dar un botón y silenciar. ¿Para qué? Para buscar la paz mental. ¿Cuál es el problema de las redes sociales también bajo mi punto de vista? Como os decía, que es utilizada por políticos, pero también es utilizada por medios. O sea, al final lo negativo vende más que lo positivo. O sea, hablar de que tenemos que ser buenos, hablar de que la empatía es un valor perdido, hablar de proyectos de educación para fomentar los valores, para fomentar la autoestima, hablar de todo eso. Y no quiero que suenen mal, o me da igual que suenen mal. Quiero decir, al final, hablar de todo eso, hay muchas personas que lo ven ñoño. ¿Por qué? Porque lo que mola más, lo que genera más ambiente, lo que genera más gresca, que es la discusión,
genera el odio, el tweet negativo, potenciando lo negativo. Mirad, yo os he visto a muchos de vosotros, yo hay días, afortunadamente, la verdad es que bueno, es muy de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque también me abstraigo mucho de comentarios y de historias en redes sociales, incluso en mi vida personal. O sea, no dejo que me afecten, ¿no? Quiero decir, intento que no tomármelo a nivel personal, porque si algo negativo me lo estuviera diciendo mi madre, pues sí, me lo tomaría a nivel personal, mi mujer, y probablemente estaría destrozado. Pero como me lo dice gente que a lo mejor ni siquiera conozco, la verdad es que me entra por aquí y me sale por aquí. Pero hay muchas personas que yo os veo en redes sociales y hay días que estáis absolutamente hundidos o hundidas y bajos. ¿Y por qué es? Porque al final, en un momento determinado, también tienes que decidir, y lo decía ayer en una frase para a última hora de la noche, tienes que decidir qué es lo que lees, qué es lo que escuchas y qué es lo que te aporta. ¿Por qué? Porque hay medios, y esto es una realidad, quiero decir que la manera de captar seguidores, de captar audiencia, es removiendo, y perdonar la expresión de verdad, es removiendo la mierda. Removiendo la mierda. Y yo sé que evidentemente estamos en una situación complicada. Soy el primero que os lo dije, lo llevo diciendo. Estamos en una situación complicada, que hay que cuidarse, que evidentemente... Pero cuando todo lo que se transmite es negativo, al final lo que te está rodeando es de ese ambiente tóxico que te agota, que te asfixia, que te baja el ánimo, que te hace irte a la cama pensando con lo último que has escuchado o leído, que es precisamente lo mal que va todo, lo mal que es lógico que es la situación del país, del mundo, social, económica. Entonces, por eso, en un momento determinado, y es necesario, evidentemente, escuchar noticias, es necesario poder estar informado de la que hay, pero hay que poner filtros. Y al igual que escuchas determinadas acciones que pueden ser polémicas, podemos buscar determinados comentarios y acciones que te aporten algo positivo, que te aporten paz, que te aporten reflexión, que te aporten calma, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, de fondo, hoy os he puesto, no sé si se escuchará o no, una musiquita de piano prácticamente clásica. ¿Por qué? Porque me aporta calma, porque hay veces que con todo el ruido del día a día, si no sabemos parar, si no sabemos poner filtros, nos está llegando absolutamente todo y llegamos al final del día como si hubiéramos estado trabajando de sol a sol 1.000.000 de años, ¿no? Mejor ver Horizonte, Cuarto Milenio, Mirror Life y La Reunión Secreta. Olitas, muy buenas. ¿Qué tal, Eric? Oxagot. Creí que era una alarma que se me había activado en el móvil. Pero al final, por eso les decía que si intentar ver, escuchar o rodearse en algunos momentos también de personas que te aporten algo positivo. Mira, a mí algo muy, y os lo digo sinceramente, que hoy me ha alegrado mucho, ¿no? Quiero decir, que hoy una persona que está aquí en el chat, si quiere decirlo, que lo diga, a lo mejor, que hoy una persona diga que gracias a estar un par de días escuchando este programa o este medio, ha podido dormir más de 4 o 5 horas, porque es lo último que ha escuchado en el día, me parece brutal. O sea, me parece fantástico. Me parece fantástico. Es decir, que podamos tener la capacidad con un programa o con un comentario en tweet o con un comentario en redes sociales, que podamos tener el poder de influenciar a alguien positivamente para que se vaya a la cama más tranquila o más tranquilo y pueda desconectar y pueda descansar, es brutal. Entonces, eso es elección, ¿no? El elegir cómo quieres que te influyan las cosas. Entonces, dentro de toda esa jungla, dentro de todo ese lejano oeste salvaje que son las redes sociales. Pero tienes que tener claro cuál es tu estructura y qué es lo que buscas de cada uno de ellos. Y sobre todo, con qué perfiles te rodeas. Yo debo reconocer que al principio me encontré más perfiles de este tipo, ¿no? Pero con el tiempo he ido delimitando e intentando leer noticias que intento que me aporten algo. Hay noticias que son actualidad y que evidentemente escucho y son negativas o positivas, pero no estoy regodeándome absolutamente todo el día con lo mal que van las cosas. Hay que ser optimistas, hay que pensar que las cosas pueden mejorar, hay que pensar que cada día estamos un poquito más cerca de salir de esta situación, hay que pensar
que todos son ciclos, que igual que hemos tenido épocas malas, van a venir épocas buenas. Hay que pensar que hay que ser persistentes, hay que pensar que hay que ser luchadores, hay que pensar que la vida está para disfrutarla, hay que pensar que tenemos que prestar atención a los pequeños detalles, hay que pensar que hay que pasarlo bien, que hay que reír, que hay que amar, que hay que dialogar, que hay que aprender. Hay que pensar que todo esto tiene esa doble vara de medir, pero también tiene una parte positiva que tenemos que aprovechar. Buenas noches, Miguel Ángel. Me dice Liz Marita, yo he tenido que desconectar de Twitter. No es un medio libre y está muy politizado. Solo puedes opinar en contra de lo demás, no aporta. Hay que dosificar. Efectivamente, es así, pero dentro de esa politización hay que saber elegir. Y eso os lo digo de verdad, quiero decir. ¿Acepto perfiles que hablan de política? Sí, porque a mí me interesa también la política para aprender, porque hay algunos comentarios políticos que tienen evidentemente su parte didáctica, y hay argumentos políticos que evidentemente son para echarlos de comer aparte, ¿no? Es decir, pero es para poder sacar información. ¿Para qué utilizamos una red social? ¿No? Para mí una red social es para poder interactuar, para poder crecer en mi visión de poder tener diferentes visiones de diferentes acontecimientos, ¿no? Y luego la capacidad de interactuar, conocer y poder comunicar. Dependiendo de lo que cada uno busque, evidentemente tiene que construir su clúster, su círculo de confianza. Y esto es así. Y entender que al final las redes sociales las componen personas. Y las personas, como todo en la vida, pues puede haber buenas, malas, fantásticas y regulares. Pero dentro de todo, y eso es lo que quizá el mensaje final que os quería decir, ¿no? Quiero decir, las redes sociales son fantásticas. Las redes sociales te dan la capacidad. A mí hay personas que me han ayudado más en redes sociales en los últimos 6 meses que algunas personas con las que yo he trabajado directamente durante 1 o 2 años de manera directa. Entonces, ¿cómo utilizamos, ¿no? Quiero decir, cómo utilizamos este medio que son las redes sociales? Ahí es donde tú eliges. Mira, os voy a leer, como os decía, un pequeño fragmento de un hilo, de hilos de medianoche, que lo tenía preparado para ir un poco cerrando, ¿vale? Precisamente en este hilo del libro, atínale al pedo. Dice, ¿por qué no me haces caso? Te rifaste toda la razón. Bueno, estáis aquí de cháchara, perfecto. Hilo nocturno, guerra en las redes, ¿vale? Se llama el hilo y os lo voy a leer. Digo, bueno, os debo reconocer que llevo varios días observando diferentes perfiles y realizando seguimiento a sus publicaciones, sobre todo de carácter político. Es curioso como cada bando defiende con vehemencia su postura contra el que considera adversario. En ocasiones me atrevería a decir de manera radical. Como sabéis los que me seguís más de cerca, siempre he dicho y mantengo que no soy de ningún partido político, precisamente porque a día de hoy ninguno me representa. Y aquí empieza mi reflexión, mi opinión personal. Como sociedad y como individuos, estoy convencido que todos nosotros buscamos exactamente lo mismo. Seguridad, bienestar, economía, futuro, oportunidades, educación, valores, respeto, civismo y tolerancia. Concedemos a personas la responsabilidad de liderarnos y representar todos nuestros sueños, y es su trabajo velar por nuestros intereses. Sin embargo, hemos dejado que la unión pase a ser división. Hemos dejado que nos separen en ideologías predeterminadas. Hemos permitido que nos influyan para ser nosotros los que trabajamos para ellos y no viceversa. Nos han encasillado en un lado o en otro. Nos han enfrentado y nos han hecho olvidar qué es lo que realmente queremos. Para pelear por lo que ellos necesitan, que son votos.
para seguir aferrados al poder, al bienestar de sus privilegios. Nos han dividido, nos han privado de derechos fundamentales y encima les hemos aplaudido. Los hemos endiosado y permitido que la política sea un nido de narcisistas ególatras que ven en ella su oportunidad de satisfacer su propio ego. La política tiene y debe ser vocacional, inspiración para personas que sienten la responsabilidad de mejorar las vidas de su pueblo. Y eso empieza en la educación. Una educación libre de sectarismos y adoctrinamientos, una educación que comience en cada casa, desde los valores y el respeto, y se refuerce en las aulas para potenciar la autoestima, la empatía, la colaboración y la tolerancia unida al resto de conocimientos técnicos. Para que las nuevas generaciones sean libres de pensamiento, pero sobre todo más humanas para liderar un cambio que todos deseamos. Por tanto, esa reflexión, quizá de un loco utópico, que cree que el ser humano es mejor de lo que somos, se basa en la unión de todos, en demostrarles que las personas estamos de acuerdo en lo que queremos y que es hora de que ellos se pongan a trabajar, unidos sin colores ni partidos, sino en coherencia, en colaboración, como si de una empresa se tratara donde cada cual realiza sus funciones lo mejor que sabe en pos del bien común. Y donde ahí no importa si eres de izquierda o eres de derecha, solo importa un objetivo común. Esto, al final, es el reflejo de las redes sociales. Quiero decir, es la polarización es en la que hemos caído, porque al final en redes sociales la principal polarización o uno de los problemas es evidentemente la política, quiero decir, esa división que nos han generado como pueblo, ¿no? Evidentemente hay muchas luces y muchas sombras. Hay muchas sombras, como os decía en esa cuenta a la que sigo, que es el antisemitismo. Hay cuentas evidentemente de pederastia, hay cuentas de sinvergüenzas que lo único que hacen es atacar, acosar y bueno, pues intentar coaccionar a otras personas. Hay personas que buscan el fraude, que buscan el timo, que buscan la herramienta para aprovecharse de los demás. Hay personas que solamente buscan el alimentar su ego, que buscan el tener seguidores a cambio de un like, simplemente sin importarles quiénes son sus seguidores, qué opinan y qué sienten, sino simplemente los ven como números que alimentan parte de su ego, y que evidentemente eso incluso se puede transformar en economía o en euros. Y hay personas que simplemente buscan conectar, hay personas que buscan conectar con otras, hay personas que buscan aprender, hay personas que buscan mejorar, hay personas que buscan empatizar, hay personas que buscan incluso cambiar el mundo, hay personas... para todo lo negativo que he dicho siempre va a haber un polo positivo. Todo depende de cómo cada uno de nosotros evidentemente utilicemos las redes sociales, de cómo cada uno de nosotros nos protejamos precisamente de lo que no queremos y de cómo nos dejemos influenciar por las voces que evidentemente parten de redes sociales, donde me incluyo yo mismo, porque evidentemente os estoy diciendo un discurso, os estoy haciendo un vídeo, donde evidentemente de alguna manera, para bien o para mal, cada uno es libre evidentemente de elegir, os estoy influenciando. Os estoy influenciando. Tú tienes que elegir si el discurso que yo te estoy dando es bueno para tu estructura, es bueno para ti, es bueno para tus sentimientos, o es totalmente negativo. Si lo que yo te estoy diciendo, si el discurso que te estoy dando es negativo, sientes que no es bueno para ti, tienes el poder de poder darle al off, de no volver a ver más este espacio y de protegerte de mí. Y si por el contrario crees que es positivo, pues evidentemente, oye, aplícalo para poderlo mejorar o poder mejorar en el día a día. Es esa dualidad donde podríamos discutir y discutir durante muchísimo tiempo. Señores, señoras, señoritas y señoritos, ha sido un placer un día más estar con vosotros, compartir, oye, pues una charla de discusión bastante interesante, corta, y espero, bueno, pues que hoy el chat ha estado mucho más intenso. Es agradable como ver cada día como más personas, oye, pues os incorporáis a este rincón, a estas charlas, a este café, ¿no? Pues para podernos conocer un poquito más, para poder charlar y para poder compartir temáticas. A ver, dice, sabemos ya de qué va a ir a tratar el tema mañana, es para prepararme algo y poder meter baza. Yo al final, ¿sabéis? Me guío mucho para preparar. Yo no tengo guión.
O sea, de verdad no puedo enseñaros aquí, no tengo guión. No me preparo lo que voy a decir o no. Simplemente hablo, ¿no? Entonces muchas tardes lo que hago es tan sencillo como hablar con el corazón, hablar de lo que me sale, de temáticas que creo que pueden ser interesantes o de cosas que incluso vosotros me decís cada día, ¿no? Entonces, oye, mañana pues lo que haremos será ver un poco qué es lo que ocurre en el mundo, que vosotros y vosotras me digáis de qué queréis que hablemos y evidentemente pues nos preparamos ese tema. Sí, por eso que mañana mismo, oye, podéis dar vuestra opinión, podemos hacer un debate de lo que vosotros queráis. Incluso, oye, pues a lo mejor, eso lo hacemos los lunes, ¿no? El tema de música, concursos y cosas un poquito más agradables para empezar la semana con una sonrisa. Como os decía, agradecido, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir unos minutos, porque al final que una persona comparta contigo su tiempo es mucho más importante que te pague con dinero, porque está dándote lo más importante y que nunca vuelve. Por eso os doy las gracias a cada uno de vosotros por estar ahí, por compartir este tiempo con vosotros, y nos vemos mañana a las 10 para poder charlar un ratito más, para poder disfrutar y para poder, oye, quizás irnos a la cama con una sensación un poquito más agradable. Buenas noches y nos vemos en Charlas de Café.